Lo que queremos mostrar aquí es un ejemplo de cómo de una idea o de una necesidad se llega a un producto en el mercado pasando por las fases de I+D. El proyecto que va a ser hilo conductor de esta explicación es el proyecto OUCAS, que ha sido desarrollado por el CD6. El CD6 es el Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es un centro que se dedica al desarrollo de instrumentación óptica, se dedica a la ingeniería óptica. El proyecto OUCAS nace de la necesidad de los oftalmólogos de disponer de información objetiva sobre la calidad de la visión de las personas, cómo nuestros ojos son capaces de ver bien o mal. Se basa en hacer incidir un haz láser dentro del ojo y cuando este haz láser llega a la retina, parte de esta luz es reflejada hacia adelante y sale fuera del ojo. El instrumento lo que ve son imágenes de este tipo. Y aquí tenemos varios ejemplos. El primero se trata de un ojo joven, de una persona joven. Es una mancha simétrica, es una mancha pequeña y por tanto esta persona tiene una elevada calidad de visión. Por otra parte, este ejemplo que tenemos aquí ya se ve que la mancha es más grande, es más ancha y que además está deformada en un eje. Esto es un caso claro de astigmatismo. También otros ejemplos pueden ser la capacidad que tiene el instrumento de medir el estado evolutivo de una catarata. Es el único instrumento en el mundo que permite proporcionar información objetiva y cuantitativa del estado evolutivo de una catarata y, por tanto, dar información al oftalmólogo para tomar la decisión de en qué momento debe operarse. El proyecto se inició analizando un conjunto de ideas posibles que pudieran facilitar esta información, se seleccionó una y se implementó en un banco óptico, con el que hay diferentes componentes ópticos, en el que hay un láser y dos cámaras. Y en esta zona de aquí es donde se ubica la persona para hacer la medida de la calidad de visión. Después de esta fase de investigación se vio que este montaje o este esquema óptico proporcionaba realmente la información que el oftalmólogo necesita. Y por tanto se pasó de la fase de la I a la fase de la D, de la investigación al desarrollo. El objetivo fue crear un prototipo preindustrial con el objetivo de comercializar este instrumento. Una vez llegados a este punto, la tarea del centro de investigación finaliza y entraría a la siguiente fase, que es la de fabricación y comercialización de este instrumento. Para hacer esto se creó una compañía que se llama Visiometric, que es la que está comercializando este instrumento. Este es el instrumento OUCAS, que ya digamos tiene un aspecto muy mejorado, tiene un software acabado y por tanto este es un instrumento que está ya disponible para ser vendido. Este instrumento lo podemos encontrar ya en varios hospitales. Otra parte donde es muy importante la ingeniería óptica es en lo que decimos la metrología, es decir, la capacidad de medir las topografías superficiales de objetos sin tocarlos. Esto de aquí es un mapa 3D, es una topografía superficial de un molde para acuñar euros. Los euros, como sabéis, se fabrican en diferentes bancos nacionales en toda Europa y es requisito indispensable que sean idénticos. Y esto se garantiza a partir de tener una buena medida de los moldes que se utilizan para fabricarlos. También durante el uso de estos moldes se van deteriorando, se van degradando, hay que ir midiendo su topografía superficial para garantizar que realmente fabrican euros dentro de las especificaciones. Todo esto que hemos visto no se podría crear sin la confluencia de diferentes disciplinas, como puede ser evidentemente la ingeniería óptica, pero también la ingeniería mecánica, la ingeniería electrónica o la ingeniería de software.